¿Quién está aquí por primera vez? Levánteme la mano. Por primera vez está en esta reunión. Ve, hay una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Un aplauso para 12. Óigame, primera vez que están aquí y vean el tema con que les voy a recibir. Aquí está, en la pantalla, las 10 mejores razones por las que debo diezmar. Viene a una iglesia y el diezmo le cae encima. Como que seguro usted está pensando, el peor día que escogí para ir a una iglesia. Fui y me hablan del diezmo. ¿Sabe qué? Creo que uno de los temas más maravillosos que Dios ordenó para nuestra bendición es mínimo diezmar. Yo no hablo de diezmar porque no estamos bajo la ley. En la gracia no diezmamos, en la gracia mínimo diezmamos. Porque lo que la escritura dice en la gracia es que de gracia recibimos, entonces debemos dar de gracia, es decir, mucho más que lo que se pudo practicar antes, que algunos mal llamados lo mal llaman de la ley, pero va a ver que no es asunto de la ley. El mínimo diezmar, yo no le encuentro nada de malo. Cuando la Biblia habla, en todos los lugares que habla, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, habla del diezmo, yo no le veo nada de malo, solo cosas buenas. La obra de Dios se sostiene, los obreros están bien sostenidos, el que lo da, las ventanas de los cielos Él abre, te protege para que el devorador no coma tus cosechas, te da en abundancia, es el cumplimiento del Señor en proveerte a ti, llena tus graneros, llena tus lagares, te prospera, te mantiene con todo lo que necesitas y más allá. Cada vez que yo leo del diezmo en toda la Biblia, de tapa a tapa, nunca encuentro algo malo conectado con el diezmo. Por ejemplo, matar, encuentro algo malo conectado con eso. Robar, encuentro algo malo con eso. Mentir, encuentro algo conectado mal con eso. Hacer alguna injusticia, encuentro algo malo conectado con eso. O sea, yo leo muchos temas, la envidia, el odio, la maledicencia, las guerras, los crímenes, todo eso inmediatamente lo conecto con algo malo, inmediatamente. ¿Qué podrías conectar tú malo cuando se dice diezmar? No hay nada malo. Todo lo que se conecta con respecto al tema de diezmar en la Biblia, todo es bueno. Por favor, dígale que está al lado suyo. En la Biblia, todo lo que se conecta con el tema de diezmar es bueno. O sea, no encuentro yo nada malo. Entonces, pregunta, ¿por qué? Déjeme aflojarme un momentito aquí esto. Si no parezco como Robocop. Ya. Pregunta, ¿por qué será que hay discusiones, polémicas, libros se han escrito unos atacando, videos hechos atacando el tema del diezmo? ¿Por qué será? ¿No será que es algo tan bueno que el diablo mismo está interesado que usted ignore? Porque cuando usted sepa y lo practique, usted va a disfrutar todo lo que el Señor promete. Yo creo que va por ahí. No es porque nada malo, yo lo reviso y no hay nada de malo. Entonces, si no hay nada de malo, ¿por qué tanta pugna? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta discusión? De ahí que entonces me senté y escribí las 10 mejores, ahí está en la pantalla, las 10 mejores razones por las que mínimo debo diezmar. Punto. Voy a hacer un pequeño repaso porque hoy voy ya con la número 8. De aquí para atrás hemos visto 7. La número 1 que vi fue porque Dios es el dueño de todo. Si usted quiere repasar todo esto más ampliamente, búsquenos Iglesia Kingdom en el canal de YouTube y vuelva a escuchar todo eso. Sería buenísimo
que vuelva a escuchar esta enseñanza y nada más se va a YouTube y busca Iglesia Kingdom, así pegado, Iglesia Kingdom, y vuelve a escuchar todo esto. La razón número 1, porque Dios es el dueño de todo. 2, es un mandato. Todo el mundo diga, es un mandato. 3, quiero darle el primer lugar en mi vida a Dios. 4, no quiero robarle a Dios. 5, quiero catalizar mi bendición financiera. 6, deseo volverme un eficiente administrador. Siempre he dicho que no es que Dios no nos bendice, es que somos malos administradores. 7, es esencial, ahí llegamos el domingo pasado, y sobre todo le recomendaría que escuche la del domingo pasado con este punto. Es esencial para el crecimiento espiritual. ¿Cómo? Que mínimo diezmar y ofrendar tiene un efecto en mi desarrollo, en mi crecimiento espiritual, más del que usted se imagina. Ya no se lo voy a explicar porque eso quedó explicado el domingo, pero gracias a Dios que usted puede volverlo a oír en el canal de YouTube Iglesia Kingdom. Razón número 8, ahí vamos, la pantalla ahí está. Número 8, todo el mundo lea conmigo. Número 8 es la manera de mantener la obra de Dios. Por favor, todo el mundo dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, yo quiero que se lo vuelva a decir solito a la cuenta de 3, pero dígalo fuerte. Es 1, 2, 3. Pregunta, ¿a quién se le ocurrió esa manera de mínimo diezmar y ofrendar para mantener la obra de Dios? ¿A quién se le ocurrió? Por favor, dígame, ¿a quién se le ocurrió? Se le ocurrió a Dios. Esto no, esta manera no se le ocurrió a ninguna iglesia. No se le ocurrió a Jacob, no se le ocurrió a Abraham, no se le ocurrió a Jesús. No, el Padre mismo dispuso. Van a ver ahorita en un pasaje que vamos a leer a Jesús avalando esta manera. Jesús mismo, el Padre la estableció, Jesús la confirmó y luego el apóstol Pablo la aplicó para nosotros, la iglesia bajo la gracia. O ya con eso debería ser suficiente para que usted diga, wow, que esto es extraordinario. Ahora, entonces me surgen a mí algunas preguntas, que vuelvo con la pregunta, ¿por qué tanta discusión, tanto menosprecio alrededor de el diezmo y mínimo diezmar? ¿Por qué? ¿No será más bien que como es una manera que Dios estableció detrás de hablar en contra del diezmo, menospreciar el diezmo, hablar mal de los que diezman, hablar mal de las iglesias que motivan el diezmo? ¿No más bien será un acto de rebeldía contra Dios? Porque esa manera no es propiedad de ninguna iglesia, no es propiedad de ningún pastor, no es propiedad de ningún profeta ni de ningún apóstol. Es una manera que Dios estableció. Él fue el que la estableció, punto. Es la manera de mantener la obra de Dios, pero por el sello y por la mano y por la disposición y establecimiento de Dios mismo. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es sabio? Si Dios es sabio y más inteligente que todo el resto, si hubiera una mejor forma de sostener su obra, Él la hubiera dicho. Pero Él la estableció así. Cuando yo leo la manera, yo me quedo sorprendido entonces de que detrás de la negación del diezmo, de hablar mal contra el diezmo, de resistirme a hacerlo, es un acto más bien de mi propia rebelión, porque eso no fue algo establecido por una iglesia, sino que Dios lo estableció. Por favor, dígale que está al lado suyo, lo del diezmo es la manera de Dios. Yo hago así, apóstol, yo lo que hago es que recibo el salario, recibo una herencia, recibo una ganancia, y lo que hago es que, según siento en el corazón, así doy. Entonces estás haciendo tu manerita y estás dejando por fuera la manera de Dios. ¿Cómo se llama eso? Que haces como a ti te da la gana y no como a Dios le dio la gana. Se llama rebeldía. ¿Aló? Punto. O sea, vieran que yo predico muy sencillo, pero predico la palabra. Y entonces, si esta es la manera de Dios, ahora cuando Dios la establece, por favor, aquí voy a entrar y hoy voy a soltar algunas cosas aquí en esta reunión acerca de para dónde vamos como ministerio. Entonces tiene que ponerme atención. Pero estas cosas, desde estos temas, precisamente me alientan a hacer lo que el Señor nos está guiando a hacer.
Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10, rápidamente. Malaquías capítulo 3. Cuando lo encuentra me dice amén. Bueno, ya lo tiene ahí en la pantalla. Eso de cuando lo encuentra me dice amén, eso ya pasó de moda. ¿Alguien ya está viéndolo en la pantalla? Ahí dice amén entonces. Dice, ojo, ¿alguien está viendo la pantalla? Necesito su atención. Traed todos los diezmos al alfolí, porque así dice en la ley. Y probadme ahora en esto. Dice así. Pregunta, ¿dice así como acabo de leer? No, no dice así, estoy leyendo mal. Va de nuevo. Traed todos los diezmos al alfolí, como dijo Moisés, y hay alimento en mi casa. ¿Dice así? No, no dice así. Es decir, el diezmo no está apelando a la ley de Moisés. Ahora, usted debe entender esto. Necesito que me entienda estas pequeñas cosas, pero son claves para que usted, que sea un cristiano maduro, estable, sólido y del Nuevo Testamento. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Dios. En el Antiguo Testamento yo tengo ley de Moisés, pero dentro de la ley de Moisés, sígame aquí, dentro de la ley de Moisés hay introducida, hay metida ley de Dios. No todo lo que está en la ley de Moisés es ley de Dios, pero dentro de la ley de Moisés hay cosas que son ley de Dios. Lo que no es ley de Dios no dura, porque mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sin embargo, ¿cuántas cosas que eran ley de Moisés ya pasaron y ya no aplican? ¿Cuántos de ustedes traen un becerro todos los domingos para sacrificarlo aquí en el altar? Ninguno. ¿Por qué? Eso ya pasó. Entonces, ¿eso era qué? Ley de Moisés, no ley de Dios, porque mi palabra no pasará. Pero dentro de la ley de Moisés hubo cosas que eran ley de Dios. Un ejemplo, honrarás a padre y madre. ¿Dónde se dijo eso? En la ley de Moisés. ¿Pero qué era eso dentro de la ley de Moisés? ¿Qué era? Ley de Dios. Es decir, que eso pasó la ley de Moisés, pasó el Antiguo Testamento, pasó el Antiguo Pacto, pero siguió todavía en el Nuevo Testamento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué pasó? Porque no era asunto de ley de Moisés, era asunto de ley de Dios. ¿Entendemos la diferencia? ¿Qué pasó con el diezmo? Igual, el diezmo no era de la ley de Moisés, era ley de Dios. Y por tanto, en el Nuevo Testamento todavía lo seguimos practicando. Y yo ya les enseñé un capítulo entero del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. Eso está en el canal de YouTube. Todo explicado cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que de la misma manera que se sostuvo el ministerio en el templo, en el Antiguo Testamento, de la misma manera hoy los que sirven a Dios también deben vivir igual, sostenidos de la misma forma. ¿Cuál fue la forma del templo? Que traían los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esa misma manera sigue aquí, pero ahora usted va a ver a Jesús ratificando eso. Eso es extraordinario. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque eso de honrar a padre y madre tengo que explicarlo. ¿Qué quiere decir honrar a padre y madre? ¿Cuántos tienen a papá y mamá vivos? O papá o mamá, los tienen vivos. Levante la mano quien tiene papá vivo, mamá viva. ¿Usted debe qué? Ah, no, yo no debo hacer eso porque la ley ya pasó. Si la ley ya pasó, usted no debería honrar a padre y madre, porque eso se dijo en la ley, pero era de Moisés. Y si usted usa el argumento de que no diezmo porque eso era de la ley, usted tampoco debería honrar a padre y madre porque eso también fue dicho en la ley. Ah, y ya no le conviene. ¿Pero por qué? Porque usted no entiende que aquello no era solo ley de Moisés, dentro estaba ley de Dios. Y que aunque pasó la dispensación de la ley, ahora sigue honrar a padre y madre todavía. ¿Estamos de acuerdo que sigue todavía honrar a padre y madre todavía? Dígame amén, ¿estamos de acuerdo? Claro, así lo dice Efesios capítulo 6, es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6.
Es el primer mandamiento con promesa y habrá largura de días para todos aquellos que lo practiquen, honrar a padre y madre. Ahora, ¿qué significa? Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene papá y mamá vivos? Levante la mano. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué significa honrar a papá y a mamá? Dos palabras, darle plata. Allá hay unas hermanas que el Señor las tocó. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Darles plata. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde usted sacó eso? De la palabra honrar. Honrar. Es más, cuando la Biblia habla de honrar a Dios, ¿qué significa honrar a Dios? Darle plata. ¿Dónde está eso en la Biblia? Honra al Señor diciéndole, te honro, aleluya. Dice así, cantándole que le honro. No, dice, honra al Señor, tu Dios, ¿cómo? ¿Qué sigue diciendo? Con todos tus bienes. Apunte ahí Proverbios capítulo 3, versículo 9, parece que a algunos se les olvidó. Honra, dar honor. ¿De dónde viene la palabra honorarios? ¿Qué significa honorarios? ¿Qué significa honorarios? Plata. ¿De dónde viene la palabra honorarios? Viene de la palabra honor, honorarios. Es decir, honor desde la misma raíz es plata. Así que si usted tiene, ¿cuántos tienen a papá y mamá vivos? Ya se les murió más de uno. Significa darles plata. Diga conmigo, darles plata. Los temas de dinero son álgidos, son temas que despiertan mucha discusión, pero yo lo veo tan sencillo. Es un asunto de a la manera de Dios. Debemos hacerlo. Ok, explicado que todavía sigue, porque era ley de Dios, no ley de Moisés. Entonces sigamos leyendo ahora Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Oiga, ¿cuántos aquí se consideran inteligentes? Levánteme la mano. ¿Quién se considera así inteligente? Por favor, todo el mundo debería levantar la mano, por favor. Hay poder en las confesiones de la boca. Diga conmigo, yo soy inteligente. Diga conmigo, yo soy inteligente. Hay poder en eso. Diga conmigo, yo soy un bruto, un rebruto. Va a ver que eso se manifiesta. No, diga conmigo, yo soy inteligente. Alguien que diga, yo soy inteligente. Tan inteligente que estoy aquí escuchando la palabra de Dios. Trae todos los diezmos al alfolí. Y aquí viene, para los inteligentes, ¿cuál fue la motivación número uno por el cual Dios dijo que trajeran los diezmos? ¿Cuál fue? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, la razón de por qué diezmamos es humana. Es porque los que le sirven a Dios comen. ¿Alguien me está siguiendo? Comen. Y entonces por eso dice, hay alimento en mi casa, porque Dios no come, pero los que le sirven a Dios sí comen. Usted me ve a mí y yo para vivir, ¿qué necesito? Comer. Usted ve a Hans y usted ve que él come más. Algunos comen más. Pero ¿qué es el asunto? Que es que lo servimos a Dios, ¿qué? Comemos. Entonces, qué sencillo. ¿Por qué lo complicamos? Vea cómo dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Razón humana. Es porque deben comer. Es decir, mientras los que le sirvan a Dios todavía tengan la necesidad de comer, el diezmo sigue en vigencia. Pero el día que usted se le acerque a uno que le sirve a Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líder de célula, se le acerque a un obrero, a un siervo de Dios, y le diga, hermano, usted come. Digamos que usted le pregunta a uno de los pastores de aquí, usted come, y él le responda, viera qué raro, hace como un mes yo ya no tengo ganas de comer. ¿Cómo hace un mes? Dice, sí, tengo 30 días de no comer. No come nada, ni como, ni tomo, ni nada. Desde que me levanto me siento lleno, y como a las 6 de la tarde, por la costumbre, voy a comer y no siento hambre. Me siento requete lleno. Me vuelvo a acostar
y al día siguiente no como nada. Ya llevo 30 días y estoy fuerte, estoy vigoroso, no me siento anémico, no me siento débil, más bien hago ejercicio, más bien como nunca antes hago ejercicio. Ahora, antes hacía media hora ejercicio, ahora hago 3 horas ejercicio todos los días y tengo 30 días de no comer. El día que un pastor a usted le responda que él ya no necesita comer, ese día ya no hay que diezmar nunca más. Pero mientras uno que le sirve a Dios, usted llega y le dice a un pastor: pastor, ¿usted quiere saber si el diezmo sigue en vigencia? Pregúntele a un pastor si come. Y si le dice que sí, el diezmo sigue en vigencia. Aló, porque vea el argumento, no es un argumento para brutos, es un argumento para gente inteligente. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque los que sirven a Dios comen. Usted va a ver en un momentito a Jesús usando el mismo argumento para sostener el ministerio. Pero déjeme leer todo el versículo, porque yo no le veo nada de malo ahí al diezmo. Mire cómo dice: trae todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es el único versículo en toda la Biblia donde tentar a Dios no es pecado. Vuelvo a repetir esto. Es el único, solo hay un versículo y es este, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Solo hay un versículo donde Dios dice que usted lo puede tentar a Él y no es pecado. Todo lo demás, la escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero en este usted lo puede tentar y probarlo. Voy a tentarlo. A ver, voy a dar el diezmo, a ver si es verdad. Dios dice: probadme a ver si lo hago o no lo hago. Pruébenme a ver si cumplo o no cumplo. Es el único versículo donde tentar a Dios no es pecado. Trae todos los diezmos a la alfolí, yo le meto en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué de malo hay que Dios te abra las ventanas de los cielos? Y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Qué de malo hay que Dios derrame bendición sobre ti? Y no solo que derrame bendición, sino hasta que sobreabunde. ¿Qué de malo hay en que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde en ti? Cuando tú traes para Dios, motivado por la razón humana, que hay alimento en mi casa, ¿qué de malo hay ahí? Dígame, ¿hay algo malo? ¿Sí o no? No hay nada de malo. Ahora váyase conmigo a Mateo capítulo 9. Vea, esto se va a poner bueno. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice: recorría Jesús. Me faltó yo decía algo me falta aquí, la pantalla del tele aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, mire cómo dice: y al ver las multitudes. Hoy tuve una experiencia como eso a las 4 de la mañana con el Señor. De esas experiencias que usted no está buscando, no está ayunando para que el Señor te hable, no está pidiendo nada de que el Señor le confirme algo. De esas experiencias que es Dios el que en su agenda se mete y te habla. Hoy me pasó algo a las 4 de la mañana, ya te cuento, que tiene que ver con algo que he venido, todo el ministerio que el Señor me ha dado, que ya voy a cumplir 35 años de ministerio, y que este 19 de mayo, apunte ahí, 19 de mayo, cumplo años. Por favor, desde ya espero que ya haya comprado el regalito, ¿ah? Y al ver las multitudes, nadie me regala nada a mí en el cumpleaños, porque creen que uno lo tiene todo. No, viera que si usted a mí me regala un iPad, viera que yo me siento bien. Y al ver las multitudes, aquí está. ¿Alguien recuerda que yo tuve un programa de radio que se llamaba Viendo las Multitudes? ¿Quién recuerda? Esto no es nuevo. Siempre el Señor me ha hablado por esto, pero estoy haciendo unos cambios, y que esta experiencia que le conté a las 4 de la mañana que tuve hoy me puso un sello, ya le cuento. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Todo el mundo diga: compasión de ellas, de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde está el enfoque de Jesús?
En la gente, diga conmigo, en la gente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión, porque las vio como ovejas desamparadas, dispersas, que no tienen pastor. Versículo 37. Cuando Jesús tiene esta compasión, la compasión te mueve a la acción. La lástima no te mueve. La lástima, una persona tirada a la calle, borracha, que quién sabe cuántos días tiene de estar ahí tirado. Qué lástima. La lástima no te mueve. La compasión te hace detenerte, levantarlo, bañarlo, presentarle a Jesús, llevarlo a algún lugar. La compasión mueve, la lástima no te mueve. Entonces dijo a sus discípulos, a la acción. A la verdad la mies es mucha. Ahora, cuando Jesús dijo eso, en la humanidad éramos 250 millones de personas, un poco menos que Estados Unidos. Hoy, proyectado al año 2035, 2040, seremos 9.000 millones de seres humanos. 9.000 millones. En el tiempo que Jesús habló eso, eran 250 millones de seres humanos, menos que la población de Estados Unidos. Un solo país grande era la población del mundo menor que eso, 250 millones. Y cuando Jesús vio las multitudes con esa cantidad mucho menor que la de hoy, dijo, a la verdad la mies es mucha. ¿Cómo hubiera dicho hoy? A la verdad la mies es muchísima. Y dijo, mas los obreros pocos. ¿Cómo hubiera dicho? Los obreros son poquísimos. Ahora pregunta, ve el enfoque malo que nosotros hemos tenido como iglesia. ¿Cuántos obreros tenía Jesús en ese momento que él dijo que tenía pocos para la cantidad de mies que había? Mies es la cosecha, la gente que hay que recoger para Cristo. Y él dijo que mis obreros son pocos. ¿Cuántos tenía en ese momento? Dígame, ¿cuántos tenía? 82. Porque él manejaba dos grupos, los 12 y los 70, a tiempo completo. ¿Cuántos tenía él? 82. Y teniendo 82, en ese entonces, ¿cómo dijo que era la cantidad? Poquísima para la mies, que era mucha. Ahora, ¿qué estoy viendo aquí? Necesito que me siga. El enfoque de Jesús estaba en la gente. Hoy el enfoque de la iglesia está en los edificios. Vengan al culto, vengan. Nunca nos dijeron vengan, nos dijeron id y hacer discípulos. Nos quedamos todavía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todo giraba alrededor del templo. Y escúchame esto, sígame aquí, porque le voy a volar alguna doctrinita al suelo. Escúcheme. En el libro de los Hechos hay una transición del templo a las iglesias. Porque templo no tenía ninguno la iglesia. Porque los templos, ¿de quién eran? De los judíos. Ningún templo era de la iglesia. ¿De quién eran los templos? De los judíos. Entonces, ¿dónde iban a meter 8.120 la primera semana que Pedro predica se convierte en 3.000? Pedro predica se convierte en 5.000. Y había 120 que el aposento alto eran 8.120. ¿En qué edificio? Oiga, si ahorita apenas en el siglo XXI tenemos edificios de esas capacidades, hace 2000 años, ¿qué iglesia, qué edificio, qué auditorio podía tener capacidad para más de 8.000 personas? Ninguno. Entonces ellos al principio usaron el templo y se reunían en el templo, pero comenzaron a usar otra estrategia. Y por las casas. Pero poco a poco, ¿con qué se quedaron? Con las casas. Si usted lee el Nuevo Testamento, dice Pablo en Romanos, en Corintios, y salúdeme a fulano y sutana y a la iglesia que está en... Ustedes leen el Nuevo Testamento. Y a la iglesia que está en su casa. O sea, fue una transición, porque ¿dónde iban a cuidar? Primero, no era en el templo de ellos. Ellos no podían meter a la gente que ellos quisieran y cuando quisieran. Y peor, meter gentiles en el templo, eso estaba prohibido. Así que, ¿qué templo les iba a servir si estaba prohibido? ¿Qué tuvieron que hacer? Una estrategia diferente. Pero enfocados ¿en quién? En la gente. Hoy nosotros estamos demasiado enfocados en los edificios.
Jesús estaba enfocado en obreros. ¿Cómo fue que dijo? Rogad al Señor de la mies que envíe. No he terminado de leerlo, sigamos leyéndolo, versículo 38. Pero lo que quiero es que usted vea por dónde va la cosa. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que nos dé tierras para hacer edificios y templos. Dice así. Estamos centrados en eso, tierras y templos. Pero Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Diga conmigo, obreros. ¿Dónde estaba la mente de Jesús? ¿En edificios o en obreros? En obreros. ¿Para qué? Para la mies, porque la mies es mucha. Versículo 39 dice, Mateo 9:39. Entonces, perdón, llegamos hasta el 38. Entonces, otra vez, Jesús a la acción. Sígame aquí. Jesús a la acción, tuvo compasión. Entonces, les dice a los discípulos que los obreros tienen que ser más. Pero sigue a la acción. Versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que fueran a construir edificios y para que hicieran grandes auditorios y para que hicieran grandes tarimas donde algún hombre se luciera. Yo no leo eso. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, de autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde estaba la mente de Jesús? En la gente. Diga conmigo, en la gente. Saltemos al versículo 5 porque es mucho lo que quiero decir. Entonces mejor saltamos al 5. A estos 12 envió Jesús. Más acción. Primero los persuade, los concientiza de que la mies es mucha. Después les dice, hagamos una estrategia. Vamos. No dijo que vengan, no, vamos, y los envió a predicar y sanar y libertar a los endemoniados, ir a la gente. Y a estos 12 envió, diga conmigo, envió. No dice, y entonces Jesús les dijo, edifiquen aquí una iglesia, pónganle un nombre, la iglesia del Jesús Nazareno. ¿No? A estos 12 envió, no los mandó a que vinieran, envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Aquí viene el punto para que vea cómo Jesús ratifica la misma manera, porque el punto que estamos viendo hoy es que mínimo diezmar o ofrendar es la manera de Dios para sostener su obra. A estos 12 envió Jesús, los envió. Bueno, ¿y cómo iban a sostenerse esos que envió Jesús? ¿Cómo iban a subsistir? ¿De qué manera iban a hacer la obra? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, porque al principio Jesús dirigió su ministerio totalmente hacia los judíos. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, menos, porque había una pugna ahí entre samaritanos y judíos, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. El enfoque de Jesús era la gente, ni siquiera los templos de los judíos, sino la gente, porque eran ovejas perdidas. Versículo 7, rápidamente, dice, y yendo, todo el mundo diga, yendo. ¿Cómo? Yendo. Iglesia, yendo. Pero ¿qué cambiamos nosotros? Iglesia, viniendo. Lo cambiamos. Yendo, todo el mundo diga, yendo, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos, Jesús enfocado en la gente. Limpiad leprosos, gente. Resucitad muertos, gente. Echad fuera demonios, gente. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vayan y den de lo mismo que ustedes han recibido. Y luego entra al tema de la obra, cómo se sostiene. No os proveáis, ustedes no tienen que buscar eso. No os proveáis. El ideal no sería que los obreros trabajen para ver cómo se sostienen y a la vez al hacer la obra de Dios. Ese no es el ideal. A eso hemos tenido que llegar hoy, porque como la iglesia falla en mínimo diezmar y ofrendar, entonces los que estamos en el ministerio tenemos que jugárnosla a ver cómo hacemos. Pero el ideal no es ese. El ideal es, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Versículo 10. Ni de alforja para el camino, para echarle ahí la comida, ni de 2 túnicas, la ropa, ni de calzado, ni de bordón, lo que se necesite para tu subsistencia y manutención, a tu mantenimiento personal, ni bordón, porque aquí viene Jesús, porque la ley lo dijo así, porque Moisés lo dijo así. Nada de eso. ¿Cuál fue el argumento de Jesús? Humano.
Porque el obrero, porque, y ahí hay un porque el obrero es digno de su alimento. Después de algo tan espiritual, que echen fuera demonios, que sanen, que resuciten, digo, a estos obreros hay que sostenerlos y ocupan ¿qué? Alimento. O sea, que ustedes no se provean. Hay una manera de Dios para que ustedes sigan haciendo la obra. ¿Cuál era la manera? Jesús se las iba a enseñar cuando ellos ya la sabían. No, ya la sabían. Entonces, ya ustedes saben que no, que trae los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa. ¿De qué manera había alimento en la casa de Dios? A través de diezmos y ofrendas. Ahora Jesús dice, ustedes no se provean nada porque ustedes son dignos el obrero es digno de su alimento. ¿Cuál es la manera que ellos sabían que había que darle el alimento a los obreros? A través de cumplir mínimo, diezmar y ofrendar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué está haciendo Jesús? Ratificando que los obreros comen. Y si los obreros comen, ellos son dignos de su alimento porque están dedicados como obreros a la casa de Dios. Pero con un enfoque, con el enfoque de la gente. Tal vez no me he explicado bien. Voy a explicar un poquito mejor. Y le voy a decir para dónde vamos. No tome notas, necesito su atención. No grabe nada, grábeselo en el corazón. Uno mismo cae por donde va toda la gente. Y yo he venido hablando esto con el pastorado interno de Kingdom. Lo he hablado con pastores que están con nosotros, que son las iglesias que llamamos By Kingdom. Y yo he hablado con ellos diciéndoles, creo que no estamos haciendo bien. Porque tenemos mucho enfoque en el edificio y se nos está olvidando la gente. Por ejemplo, vea, el pasito que dimos de aquel edificio a aquel edificio cuesta $18,000 por mes y por un año yo he estado pagándolo. Son $200,000. $200,000. De esos $200,000, ¿qué tenemos nosotros como activo? Pero ni un bombillo, porque es alquiler y se le da a otra persona. Pero del pasito de ahí a venirnos aquí, lo único que cambió, ¿qué fue? Que ahora tengo que predicar 2 veces. Eso es todo. Pero nos estamos ahorrando la mitad de los $18,000. Bueno, ahorrando no, es no sufriendo la escasez. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Que por pagar el edificio, a los obreros no les estamos pagando. Empezando por mí y empezando por Jonathan, que comemos. Jonathan come más que yo. Y también hay que pagarle a Hans. Y Hans come más que Jonathan. Y ahí va Entonces, qué mal. Esto está mal, perdóneme, pero esto está mal. Que paguemos edificios y que el obrero es el digno del alimento y que no se lo demos. Eso está mal. Estamos enfocados en qué, pero el edificio lo estamos pagando bien. Pero los obreros, ¿de qué sirve una casa lujosa si no hay nadie que viva en ella? ¿Sabe qué? Es el enfoque de estar en los edificios más que en la gente. ¿Sabe qué sueño yo? Siempre lo soñé, pero en algún lado me perdí. Y se lo digo así abiertamente, porque siempre mi enfoque, por eso le hice mención del programa que se llamaba Viendo las Multitudes, pero que ese fue mi primer programa de radio hace como 30 años. Siempre estos versículos de Mateo capítulo 9 y capítulo 10 siempre me impactaron, siempre. Porque el ministerio, cuando Jesús fue, es más, sigamos leyendo un poquitito más de Mateo capítulo 10. Hans, póngame ahí, o Andrea, llegué al versículo 10. Más en cualquier, el 11 está bien. Más en cualquier ciudad o aldea, note ahí a Jesús intercambiando conceptos, porque dice ciudad o aldea. Ojo a esas pequeñas cosas. Más en cualquier ciudad o aldea
donde entréis informados quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Versículo 12. Y al entrar en la casa, vieron que hubo 3 cambios. Hubo ciudad, aldea y casa. Es decir, sigo leyendo, no sé si ya lo agarraron, pero sigo leyendo, versículo 13. Dice, y si la casa fuera digna, ahora que sigue hablando, ¿de qué? De casas. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Creo que hasta el 14 podemos leer, vamos a ver. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella. Ahora vuelve a un intercambio. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué es lo que hay en la mente de Jesús? Porque ese intercambio de ciudad aldea, ciudad o aldea, ciudad o casa. Porque cuando Kingdom llega a una casa, llegamos a esa aldea. Y si llegamos a esa aldea, llegamos a la ciudad. Y si le llegamos a la ciudad, le llegamos al país. Y si le llegamos al país, le llegamos al mundo. Pero todo empezó por una casa. ¿Qué? No sé si usted presta la casa para células. Yo no sé si usted es líder y que se reúne en una casa, pero usted está cumpliendo más perfectamente de lo que se imagina el propósito de Dios que cualquier pastor que tenga un gran edificio. ¿Alguien me está oyendo? Pero vean qué impresionante. Es que cuando llegamos a una casa, llegamos a impactar ese barrio. Y cuando llegamos a impactar ese barrio, impactamos la ciudad. ¿Cómo vamos a impactar Costa Rica de ciudad en ciudad? ¿Y cómo vamos a impactar cada ciudad? Llegando a las casas de esa ciudad. Ahora pregunta, ¿cuánto cuesta predicar el evangelio en esas casas? Nada. ¿Cuánto cuestan edificios? $18,000. En mi caso, a Oasis le cuesta $30,000 por mes solo el mantenimiento. Y como es tan caro, ahora ya no se reúnen ahí. Ni siquiera lo pueden llenar. Es muy grande el edificio. Siguen en el edificio viejo de Moravia porque no pueden sostener el nuevo donde están, que no lo llenan. Entonces, ¿para qué un enorme edificio si ni siquiera lo podemos llenar? ¿Sabe con qué sueño yo? Este es mi sueño. No pagar edificios, pagarle a obreros para que hagan la obra de Dios. Y no me refiero a los pastores, me refiero a obreros, que hayan muchos obreros, porque esos 12 y esos 70 de Jesús no eran pastores. Sabemos de los 12 que tenían título de apóstoles y los otros 70 a saber qué título les dieron. Lo que yo sé es que estaban dedicados a ganar almas y a ser discípulos, y a ellos se les pagaba porque el obrero es digno de su alimento. ¿Y sabe qué quisiera yo? Que 100 de ustedes les pagáramos para que anden predicando a Cristo todos los días. ¿Se imagina el impacto que haríamos en este país? En lugar de pagar edificios. ¿Para dónde vamos? Apóstol, ahí para matar el chisme, porque el mejor medio de comunicación en Costa Rica se llama El Chisme. Para matar el chisme. Apóstol, ¿es verdad que nosotros nos vamos solo a células? No, ¿quién le dijo eso? A mí no me ha oído. Y si un pastor se lo dijo, pues dígame quién fue para entregárselo a Satanás. Ninguno lo ha dicho, porque no estamos dando ese paso. Lo que estamos haciendo aquí es enfocarnos en la gente. Porque hermanos, por favor, mi corazón está en una cosa. Por eso usted me ha oído a mí por años, de años, que yo estoy interesado en una cosa: que usted mejore, que usted prospere, que usted sea libre, que usted avance, que usted disfrute de la gracia de Dios, que usted camine en la bendición de Dios. Yo estoy interesado en eso. A ninguno de ustedes yo le he pedido un 5 alguna vez prestado. Yo a ninguno de ustedes le debo nada. A ninguno de ustedes le he quitado nada. A nadie le debo nada de ustedes. Si alguien se levanta y dice que sí, usted es un gran mentiroso. Se le va a abrir la tierra y va a bajar vivo al Seol. Porque yo a nadie le he pedido nada, porque nunca he estado pidiéndole a nadie. Siempre he estado aquí solo en una cosa: pensando en usted, cómo usted se levanta, cómo usted se vuelve mejor, cómo usted tiene una mejor carrera, cómo tiene un negocio, cómo levanta una empresa, cómo usted se vuelve más sano, cómo usted es más sabio. Siempre es pensando en usted, porque el enfoque es la gente. El enfoque no es el edificio. ¿De qué me sirve un edificio hermosísimo y a usted se lo está llevando el diablo? Prefiero un mamarracho, pero un hombre en victoria en la gracia de Dios.
¿Alguien me está oyendo? Y nunca he cambiado, siempre ha sido el mismo deseo. Siempre enseñarte bien la palabra de Dios. Y yo digo, algo nos pasó. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y hoy, como a las 4 de la mañana, debieron ser como a las 4 de la mañana porque yo siempre me levanto bien temprano, pero antes de despertarme, algo me impresionó. Había una cantidad de gente en algún lugar y yo estaba como en la primera fila, pero gente que yo conozco de trayectoria. Había alguien predicando también de mucha trayectoria que yo conozco, o por lo menos en el sueño era, o la visión, o la experiencia que tuve hoy, esa era la impresión que yo tenía, que yo conocía a todo mundo. Y estaba ministrando él la palabra, muy avivado, y de pronto se mete una voz al lugar encima del que está predicando, y por un momento yo pensé, qué irrespeto. ¿Cómo abrieron un micrófono y está otro hablando cuando está este predicando? Yo por lo menos en las predicaciones, cuando alguien predica, mire, yo no estoy viendo celular ni estoy hablando con nadie, para mí es un irrespeto. Usted tiene que oír con reverencia la palabra de Dios. Y entonces esa actitud yo la tenía ahí, reverencia. Y yo digo, pero ¿por qué no le cierran el micrófono? Cuando me doy cuenta que el que estaba hablando, más bien él deja el micrófono y sigue la voz hablando. Y me di cuenta que era Dios el que se metió en el lugar y comenzó a hablar y cayó al que estaba hablando por el micrófono. No vi nada, solo oí la voz, pero tan potente que cayó al otro. El otro cerró el micrófono y la voz dijo, Guido Luis. Yo dije, wow, mi nombre. O sea, que Dios diga el nombre tuyo. Guido Luis, te he escogido para que seas el director del próximo movimiento que yo quiero levantar. Yo dije, wow, me sentí impresionado, no sé qué pasó, me levanté ya a la hora que me levanto, 5:30, me voy al escritorio, me enjuago la boca, me voy al escritorio, abro la Biblia para repasar las notas del tema de hoy. Y cuando estoy revisando las notas digo, ¡ah! Se me había olvidado. Wow, tuve una experiencia hoy con Dios tremenda. Y sabe que he venido hablando con los pastores, pero han sido como inquietudes mías. Pero hoy fue el sello. Yo dije, voy bien, voy bien. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es conseguir un edificio propio. Porque óigame, no es realista. Vivimos en una economía tercermundista. Yo creo en los milagros, pero cada iglesia se mueve en su contexto económico y social y político. Este lugar, todo este lugar vale $7 millones. Con rebaja que ya la pedimos, 7 millones. Pero para poner este lugar hermoso de el parqueo hasta la pura entrada, hay que ponerle un poquito más, redondeémoslo a $8 millones. Yo me voy al banco y le digo, querido banco, aquí está Rudy, que no me deja mentir, que es gerente de un banco, o ex, ya pensionado, ahora se la tira rico todos los días. Entonces, yo me voy al banco y le digo, señores, yo quiero un crédito. Ah, sí, ok, colateral, la garantía real, el edificio. Ah, sí, sí, sí lo vale, aquí está el avalúo. ¿Qué más me pedirían, Rudy? Capacidad de, ¿qué me piden? Capacidad, no solo la garantía real, no solo eso, me piden un tercer elemento, si estoy bien en la SUGEF, porque si estoy manchado, puedo tener la garantía, puedo tener la capacidad de pago, pero estoy requete manchado, no me dan nada. A menos que pueda demostrar con cartas de levantamiento y todo,
pero ya son 3 cosas que le piden a uno. No sé si saben que ahora algunos bancos, y ya el Banco Nacional empezó, ahora para pedir una tarjeta de crédito te piden una garantía real. Es decir, que si usted quiere una garantía de crédito, usted tiene que poner una casa o un terreno a responder por la tarjeta, porque hay tanta gente que queda mal con las tarjetas que ha sido un pésimo negocio para muchas instituciones. Y el Banco Nacional es la primera institución que ahora, para que usted tenga una tarjeta de crédito, tiene que poner la casa o un terreno a responder. ¿Verdad que ya no va a pedir la tarjeta de crédito? Ahora, ¿por qué? Porque es un tercer elemento para que te den un crédito. Pero digamos que yo tenga el colateral, la garantía real, que tengo clasificación AAA en la SUGEP, pero viene lo que decía Rudy, capacidad de pago. Si me dieran al 10% anual en dólares, 8 millones son $8,000 por millón, porque son 8 millones. Entonces por mes tendríamos que pagar $64,000 por mes. Pregunta, ¿vamos a pagar $64,000 por mes por un edificio? ¿Sería sabio eso? No, señores. Primero, no la tenemos esa capacidad. El día que la tengamos, ese día vino Jesús y nos frustramos porque nunca tuvimos el edificio que queríamos. Pero mientras tanto, pregunta, ¿podemos con un edificio más pequeño cumplir el propósito de Dios? ¿Qué es lo único que hay que hacer? 2 reuniones, o 3, o 4. Es más, le voy a decir una cosa. En un salón de 150 personas podemos tener 1,500 personas. ¿Cómo las podemos tener? 10 reuniones. Viernes una reunión. Si usted viene viernes, ya no venga domingo. El sábado 3 reuniones. 1 en la mañana, 2 en la tarde. Y el domingo 7 reuniones. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Apóstol, ¿qué va a hacer? ¿Se va a morir? No, para eso tengo un montón de pastores que no hacen mucho. Entonces, ahora sí van a trabajar. Porque sí hacen bastante, pero ahora van a hacer mucho. ¿Por qué? Porque va a tener que predicar uno tras otro. Aló, van a tener que prepararse. Van a tener que trabajar más. Pero en lugar de plata para el edificio, será plata para los ¿qué? Ya no voy a diezmar ni ofrendar porque ya no hay alquiler que pagar. ¿Usted va a seguir con la mente pegada en alquiler que pagar o más bien obreros para que se multiplique el número de obreros porque la mies es mucha? ¿Alguien me está oyendo? De hecho ya están corredores de bienes raíces buscándonos un edificio. Usted conoce un edificio donde quepan unas 200 personas, pero tengamos oficinas, tengamos centro de operaciones, un salón para hacer los encuentros, oíme ahí de encuentros, cumbres ahí mismo, para tener reuniones de unidad, para tener todo eso con un salón muchísimo más pequeño que cuesta muchísimo menos, pero pagado. ¿Por qué? Porque sí tendríamos la capacidad de pago. Estamos bien en la SUGEP. Somos muy ordenados financieramente y tenemos todos los estados de cuenta. Pero tendríamos la garantía que es el mismo lugar. Pero ahora sí tendríamos algo que no tenemos ahora. ¿Qué tenemos? Capacidad de pago. Entonces con la capacidad de pago podemos tener un lugar lindo, pero para sacarle provecho. ¿No creen ustedes que esto era medio estúpido? Medio estúpido, para no decir totalmente estúpido. Los domingos 3 horas al mes, 12 horas a $18,000 el mes. O sea, estamos pagando a 1,000 y resto la hora en un edificio que no nos deja nada. Mientras tanto podríamos tener obreros bien pagados y tener la posibilidad de más obreros porque la mies es mucha. Pero ¿dónde ha estado nuestro enfoque? En edificios más que en la gente. Y Jesús tuvo compasión porque las vio como ovejas. En cambio nosotros queremos lucirnos en edificios. Vea, si a alguien no le gusta el tema de las células y le gusta más lo de los edificios, ¿sabe por qué tema es? Por el ego. Porque en el edificio me ven a mí. En este país tenemos demasiadas
iglesias que son nada más para figurar como artistas, porque yo soy el del edificio más grande. Usted puede tener el edificio más grande, pero dígame cuánta gente ha sido salva por medio de ese ministerio. Usted puede tener el edificio más lindo, pero no nos mandaron a tener edificios más lindos. Nos llamaron a ir con compasión por la gente que está dispersa, desamparada, como ovejas que no tienen pastor. ¿De qué? El Señor no me va a preguntar por los edificios, me va a preguntar por cuánta gente fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ayer el Señor me tocó con un versículo que usted ni se imagina. ¿Sabe con qué versículo me tocó el Señor ayer? Con San Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apóstol, ¿por qué usted dice que Dios lo tocó con ese versículo? Porque ahí dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Por quién envió el Padre a su Hijo? ¿Por quién? Diga: por mí.